Hace rato les decía que ya nos acostumbramos en esta ciudad y en muchas del mundo a vivir con los ojos rojos, con la garganta irritada, como aquí estoy ahorita un poquito, y esto se debe a la contaminación. Salvador, ¿tú qué estragos has sentido dentro de ti, en tu familia, acerca de la contaminación? O sea, ¿qué ha causado en ti que dices, no, por favor? Bueno, en este caso a mí me ha pasado que el polvo es muy susceptible a todo, cualquier contaminante de ese que se ingiera por la vía respiratoria me perjudica un buen, así me siento mal, sí, a mí también. siento bien feo. Sí. ¿Y tú, Bere? A mí también me dan alergias y además me salen ronchitas y mis ojos Como dermatitis, sí, es que todo el polvo, la contaminación. y mis ojos se ponen muy irritados, muy rojitos. ¿Y tú, Anita? Sí, a mí el smog principalmente me molesta mucho los ojos, por eso uso lentes y me irrito demasiado. Y lo peor es que no tomamos conciencia, ¿no? Seguimos haciéndolo, hay coches que no están afinados, tiramos la basura, desperdiciamos cosas así en la calle, se nos hace fácil tirar las cosas por la ventanilla. ¿Tú qué le dirías a la gente? No, bueno, pues primero que eso es bien importante que decías de los carros. Yo apenas iba así pasando y un camión de esos de carga aceleró y dejó una nube, pero así grande, así hasta así me sacó de onda, pero negra. Entonces sí les diría que pues afinen sus coches, que separen la basura, que cuiden el agua. Aunque suene muy trillado, pero pues es la verdad. Es que no es trillado, es que decimos, ya, eso ya lo sabemos. No, Sí, no lo sabemos. Si lo sabemos, no lo hacemos. Igual el gobierno que ponga ojo en el transporte público, porque hay unos camiones que ya tienen muchísimos años y mucho humo también. Sueltan y los coches los vayan a verificar, o sea, claro, el agua. Y el reciclaje de la basura, que muchas veces, como tú dices, lo decimos, pero no lo hacemos. Sí. Y que no tiren basura en la calle porque pues, eso contamina demasiado el ambiente. Claro, y como les decía anteriormente, todo empieza en la familia. En México tenemos una muy mala educación, ¿no? Claro. Entonces, como no lo tenemos en el cerebro, así no tenemos pensado, es que tengo que llevar la basura al bote, no lo hacemos. Si nosotros educamos a nuestros bebés, de veras mamás que nos estén escuchando, si los educamos, van a ser unos buenos seres humanos y unos buenos ciudadanos. Y de ahí va a empezar a bajar la contaminación, ¿no creen? Sí. ¿Ustedes qué les dirían, por último, un consejo rápido? Que todos vamos a hacer como les dije al pie de la letra, porque la opinión de los jóvenes es sumamente importante. Bueno, yo afinar los carros. Ajá. Yo que igual desde pequeño se les empieza a hacer ese hábito de separar la basura orgánica e inorgánica. Y que no tienen la basura. Sí, ¿no? Sí, que no tiren la basura en las calles, que la basura va en el bote de basura, donde debe estar. Y bueno, Muy bien, pues muchas gracias a Ana, muchas gracias a Bere y a Salvador, por supuesto, por estar aquí con nosotros. Estas identidades. Continuamos. Es un hecho que en el último siglo la historia natural de México tuvo cambios tan acelerados como los tuvo su historia social. Nuestro paisaje cambió de manera definitiva. El progreso y la industrialización, como siempre, pasaron su factura a la naturaleza y nuestro medio ambiente sufrió cambios irreversibles. Si eres mayor, cuéntale a los más jóvenes cómo era la naturaleza en el México de tus recuerdos. Si eres joven, comprométete para reparar la casa, porque sin duda te tocará ver los estragos de su deterioro. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Identidades.